Muy buenas. Esto que acabas de ver es una breve demostración de este pack de títulos 100% gratuitos que te puedes descargar desde mi página web. Tendrás enlaces, como es lógico, en la descripción del vídeo y también en el primer comentario fijado. Y en este tutorial te voy a explicar cómo funcionan estos títulos, las distintas opciones que tenemos, pues para cambiar la textura, el fondo, logotipos, textos y demás. Antes de pasar a Final Cut Pro, me gustaría recordarte que en mi página web ofrezco muchísima formación en torno a Final Cut Pro, Motion 5, DaVinci Resolve, Pixelmator Pro y LumaFusion, y también tengo muchísimos plugins para Final Cut Pro a la venta, ¿de acuerdo? Hay de todo, hay títulos, hay transiciones, hay herramientas, por ejemplo, de movimientos de cámara, con zooms y cosas por el estilo, y también bastantes packs de LUTs. Te recomiendo que eches un vistazo a todo esto porque además ahora mismo hay un 40% de descuento por ser Black Friday, así que puede ser una buena ocasión para hacerte con cualquiera de estos packs. Y sin más dilación, pasamos ya a Final Cut Pro para ver el funcionamiento de estos títulos. Bien, pues aquí estamos en Final Cut Pro, os voy a mostrar cómo funcionan estos títulos. Todo lo que tiene que ver con la instalación lo vais a encontrar en mi página web cuando vayáis a descargar los títulos. Y como ves, tenemos bastantes parámetros publicados, ¿de acuerdo? Pero yo creo que en general es todo bastante intuitivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como ves, hay 3 títulos de solo texto y 3 de solo logo, que pone logo, pero puede ser una imagen cualquiera. Y lo que tenemos a continuación es la duración de las animaciones de entrada y de salida, ¿de acuerdo? En este caso sería 1 segundo y 10 fotogramas, 2 segundos y 5 fotogramas y 3 segundos y 5 fotogramas. Estas duraciones de las animaciones son las típicas que se van a respetar al margen de la duración que tenga el título, ¿de acuerdo? Si lo hago así bastante más largo, pues la velocidad de la animación de entrada es la misma y la velocidad de animación de salida sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tengo colocado el título por aquí y lo primero que voy a hacer va a ser cargar una textura para el fondo, ¿de acuerdo? Esta textura la vamos a cargar en esta sección de fondo, pulso por aquí y selecciono alguna de las opciones que tengo por aquí. Por ejemplo, vamos a utilizar esta imagen que tengo por aquí. Pulso en aplicar clip y ya empezamos a ver el resultado. Aquí, como puedes ver, en cuanto al fondo, podemos, por ejemplo, modificar así la escala, podemos desplazar el fondo en su posición, ¿de acuerdo? Pues para buscar igual una parte de la textura que nos pueda encajar mejor con el trabajo que estemos haciendo. Pues, por ejemplo, igual en este caso podría hacer, qué sé yo, algo así, por ejemplo, y desplazar así un poco la textura de fondo, ¿vale? De esta manera, bueno, pues para coger una parte donde esta pintura verde se conserva un poquito mejor. Podría, como es lógico, cambiar el texto por aquí. Tenemos ajustes después en cuanto a la escala de la tipografía, su posición y demás. Y tenemos algunos ajustes extra. Por ejemplo, tenemos aquí la rugosidad. ¿De acuerdo? Esta rugosidad, como veis, afecta a los bordes, ¿vale? Para añadir esa especie de efecto rugoso que puede quedar mejor o peor dependiendo de lo que busquemos. Si llevamos esto al mínimo, pues dejamos de tener esa rugosidad y pasamos a tener texto, ya vemos, con los bordes bien definidos. Podemos cambiar el color del texto. Es muy importante cambiarlo directamente desde aquí y no desde la sección de texto, ¿vale? Porque está aplicado con un efecto y por lo tanto para que el color cambie correctamente lo tenemos efectivamente que seleccionar por aquí. Podemos coger, por ejemplo, así un amarillo. Tenemos después ajustes con respecto al borde, pues para modificar aquí, por ejemplo, su anchura, para modificar su opacidad si queremos y para cambiar su color por aquí también, pues qué sé yo, si buscamos, por ejemplo, un color negro o algo por el estilo. Tenemos a continuación ajustes de canal alfa, ¿de acuerdo? Podemos hacer que se encojan un poquito los bordes y el canal alfa en general que se genera en la imagen, ¿de acuerdo? Y tenemos también un suavizado para esos bordes para mejorar un poquito la integración. Esto al final son parámetros que tenemos que tocar, bueno, pues hasta que encontremos el resultado que más nos guste. Después tenemos ajustes con respecto a la textura, ¿de acuerdo? Alguno de estos ajustes con respecto a la textura afecta, por ejemplo, a cómo se va a formar el texto. Tenemos el modo turbulento y tenemos el modo normal, ¿de acuerdo? Es cuestión de probar con los dos. Bueno, pues ya veis que con el normal da la sensación de que el texto se forma, pues eso, de una forma un poquito más normal, ¿de acuerdo? Esto es por el efecto que se aplica desde Motion 5 para que esta plantilla funcione correctamente. Si nos fijamos, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, por aquí, tenemos también una escala de la pintura, ¿de acuerdo? Si hago esto más pequeño, pues va a dar la sensación de que pues hay una textura más pequeña, por así decirlo, en el texto, ¿vale? Se ve enseguida, ahí lo podemos ver, y por el contrario, si es más grande, pues dará la sensación de que esos huecos y demás son mucho más grandes, ¿vale? Y al final parece que el texto se escribe ahí un poquito más rápido. Podemos desplazar esta textura de la pintura, ¿vale? Este tipo de cosas puede venir bien porque si no al final todos los textos pueden dar la sensación de tener el mismo efecto de pintura y con desplazar esto así un poco en la X y en la Y, pues vamos a conseguir un efecto totalmente diferente.
¿vale? Por ejemplo, si estamos utilizando varios textos y demás. Más cosillas que tenemos, ¿vale? Si os fijáis, esta pintura se va formando y tiene ahí como una textura más o menos rugosa por los bordes, ¿de acuerdo? Lo podemos ver por ahí. Si hago esto un poco más grande se va a apreciar un poco más. Y si queremos podemos anular totalmente esa rugosidad, ¿vale? Bueno, pues para tener formas de trazos un poquito más nítidas, ¿vale? Al igual que teníamos, por ejemplo, el efecto de rugosidad para el texto. Esto es un poco en función de lo que busquemos. Lo que tenemos a continuación, estos ajustes de luces, medios tonos y sombras, nos van a permitir que el texto coja un poco más de la textura del fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues si yo, por ejemplo, voy subiendo este valor de luces o si por el contrario lo voy bajando, ya veis cómo parte de esa textura que tenemos ahí en el fondo, ¿de acuerdo?, se va perdiendo dentro del texto. Bueno, pues aquí al final es cuestión de ir tocando todos estos parámetros de luces, medios tonos y sombras hasta que consigamos la cantidad de textura que queramos en nuestro texto, ¿vale? Dependiendo pues de la ubicación de la textura, de lo que se vea por detrás y demás. Pero bueno, podemos conseguir efectos bastante curiosos al final, ¿vale? Y es simplemente cuestión, bueno, pues de ir tocando todos estos parámetros hasta lograr el resultado que busquemos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues igual convendría, qué sé yo, bajar así un poquito las luces para que el cuerpo del texto sea un poquito más nítido y que cojamos la textura, pero de las partes realmente donde hay más rugosidad, más contraste y demás, ¿vale? Y si retrocedemos y pulsamos en play, bueno, pues ahí tenemos el resultado, ¿vale? Voy a volver a pasar aquí al modo turbulento, que la animación es un poquito más lenta, ¿vale? Y aquí tendríamos el resultado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en un caso así, si quisiéramos tener dos textos diferentes, ¿vale? Bueno, pues lo que podría hacer sería, una vez tengo ya configurada esta plantilla, sobre todo por el tema del fondo que vemos por aquí, puedo pulsar en la tecla de opción, arrastro así hacia arriba y voy a pasar a tener dos veces el mismo título. Bien, pues en este título que tengo en la parte superior voy a desactivar el fondo que vemos por aquí, pero todos los parámetros que he indicado en esta zona se siguen conservando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en realidad al desactivar el fondo sigo manteniendo la textura en el texto. De hecho, si selecciono este título que tengo en la pista de vídeo principal y lo desactivo, ya vemos como efectivamente el texto conserva esta textura. A partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues voy a seleccionar este título principal y voy a desplazar el texto así hacia arriba, ¿vale? Y ahí es donde podemos ver claramente que tenemos dos textos diferentes, ¿vale? Ahí tengo el motionfx.es. Voy a seleccionar el título que tengo por encima, que es donde he desactivado el fondo, y vamos a escribir, por ejemplo, pues presenta. ¿De acuerdo? Aquí desplazo este texto hacia abajo, lo coloco por ahí, ya vemos cómo va cogiendo perfectamente la textura que le corresponde del fondo, algo así por ejemplo, y ahora, si quiero que este texto de presenta aparezca después del de motionfx.es, lo único que me quedaría por hacer sería recortar la parte del inicio, ¿vale? Pues por ejemplo, qué sé yo, que empiece aquí en el segundo 1, fotograma 10, y si retrocedo y pulso en play, primero se forma el texto de motionfx.es y después vendría ya el texto de presenta. Lo único que hay que tener en cuenta si hacemos algo así es que si por lo que sea quiero cambiar la textura del fondo, todos esos cambios los voy a tener que trasladar después a esta capa que tengo por encima. En ese sentido nos daría un poquito de trabajo, pero es lo único que tendríamos que tener en cuenta. Es decir, que si aquí, por ejemplo, decido, pues no sé, volver a hacer esta textura de fondo así más grande, vemos como todos los cambios que voy haciendo afectan a la capa de texto motionfx.es, pero no afectan a la capa de texto de presenta. Así que lo único que habría que hacer sería definir los parámetros que nos interesen por aquí. Vamos a desplazar incluso otra vez esta textura. Vamos a colocarla, por ejemplo, pues qué sé yo, más o menos por aquí. Me fijo en los valores que tengo por aquí, incluso lo que puedo hacer es doble clic en ellos, ir copiándolos con comando C, iría seleccionando este título, ¿vale? Iría trasladando todos estos parámetros por aquí y de esa manera voy a hacer que ambas texturas coincidan, ¿vale? En ese sentido ya no va a haber ningún problema. Y el tamaño finalmente lo teníamos en 165, pues se lo aplico también por aquí y ya estaría todo. Ya vemos como en este caso la textura vuelve a coincidir con el texto, ¿vale? Esto solamente lo tenemos que hacer si queremos utilizar la plantilla de esta forma más o menos modular, ¿vale? Si no, lógicamente, pues con configurar un título y demás sería lo mismo. Y por último, con respecto a los títulos que tienen el logotipo, todo funciona exactamente igual, con la diferencia de que tenemos un logotipo o una imagen. Es decir, que puedo coger, por ejemplo, este mismo título, lo coloco así en la pista de vídeo principal
y lo mismo que antes. En este caso, eso sí, tenemos una zona de arrastre para el logo, así que aquí, por ejemplo, pues podría escoger este otro logotipo que tengo por aquí, que es el de Pixelmator Pro, ¿de acuerdo? Pulso en aplicar clip, tendría que escoger también un fondo. Voy a hacer un clic por aquí y vamos a coger, por ejemplo, este fondo que tengo preparado por aquí, pulso en aplicar clip y ya tenemos, ¿de acuerdo?, un título similar con ese fondo que acabo de aplicar. Después nos vamos a encontrar más o menos los mismos parámetros, como te comentaba. Tenemos, por ejemplo, la rugosidad, ¿de acuerdo? Podríamos incluso también, si quisiéramos, pues añadir un borde, ¿vale? Eso sí, tendríamos que subir así la opacidad. Después tenemos aquí el control de anchura, tenemos el color para el borde, ¿de acuerdo? Que lo podemos definir aquí como queramos, pues por ejemplo, que sé, un color negro así si lo queremos. Tenemos también, como ves, estos ajustes de alfa y encoger. Tenemos los ajustes para la textura que son exactamente los mismos, ¿vale? Para meter un poco más la textura así en el logotipo. Podemos cambiar también la escala del fondo, ¿de acuerdo? Y todos los parámetros exactamente igual. Si quisiéramos combinar un logotipo con el texto, tendríamos que llevar a cabo los mismos pasos. Por ejemplo, si quisiéramos que el logotipo aparezca lo primero, bueno, pues ya lo tendríamos que colocar después un texto por encima, seleccionar el mismo fondo, utilizar los mismos valores de posición y de escala y ya lo tendríamos todo perfectamente integrado. Y esto es todo con respecto a cómo funcionan estos títulos en Final Cut Pro. Bien, pues esto ha sido todo. Te recuerdo que tienes los enlaces en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado para descargar estos títulos de forma totalmente gratuita. Te recuerdo también ese 40% de descuento que hay por ser Black Friday. Y nada más por mi parte. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, dale a me gusta, suscríbete al canal activando la campanita si no lo has hecho aún. Un saludo y hasta pronto.